Amén. La verdad es que vamos a tocar un tema del cual se ha hablado en otras oportunidades, pero el Señor sabe cuál propósito tiene cada vez que vamos a impartir su palabra, y así como usted se repite frijolitos y siempre le caen bien, a veces hay temas que usted ya y pide más, dice el pastor, ¿verdad? Hay temas que tal vez usted ya ha oído, pero el Señor siempre trae algo fresco, algo nuevo, y el Señor me confirmó esta mañana que ese tema era el que teníamos que compartir en esta mañana. Más bien ayer, ayer fue, ¿verdad? Bueno, fíjense que hay un dicho popular que dice que el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Pues de la misma manera, cuando usted no tiene una identidad clara de su posición en Cristo, cualquier situación ejerce influencia sobre usted, cualquier personaje lo enamora y usted comienza a imitarlo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos una identidad clara, que estemos convencidos. Mire, como diría Guaito, tápese este oído, tápeselo, de verdad, para que no se le salga lo que le va a entrar por aquí. Porque a veces uno saliendo de acá ya no tiene claro lo que escuchó, ¿verdad? Y si algo el enemigo está tratando de botar todo el tiempo, es nuestra identidad. Él sabe que cuando tenemos una identidad clara, nosotros vamos a dejar de hacer muchas cosas que al Señor no le agradan. Cuando tenemos una identidad clara, vamos a saber que no estamos solos y que podemos vencer al enemigo por grande que sea. Entonces le hemos llamado gigante a esta estructura, porque acuérdense que el enemigo nos ataca por estructuras, no utiliza a veces solo una entidad espiritual, sino varias que están de acuerdo, que están unidas para atacarnos. Y la identidad es algo que el enemigo está muy, pero muy interesado en atacar. Así que vamos a empezar por lo que en realidad todo guerrero debe saber. Y es que el enemigo, antes de atacar, prepara una plataforma alrededor. Y esa plataforma, miren, trabaja circunstancias a nuestro alrededor, trabaja directamente con dardos hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, con el fin de que caigamos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros hagamos caer más bien a ese gigante. Entonces, nosotros también tenemos que saber que a pesar de las múltiples guerras que tal vez ya hemos vivido y ya hemos ganado, ¿quiénes han tenido guerras que han ganado? Amén, gloria al Señor. No podemos pensar que ya no hay nada que hacer. No podemos pensar que la batalla se acabó. Miren, hay batallas que duran años, pero el Señor ya tiene planificada para nosotros la victoria, ¿verdad? Entonces muchas veces depende, en la mayoría de veces, de nosotros y no del Señor, porque Él es perfecto en todo lo que hace. Amén. Vamos a ver una palabra que dice: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Josué tal vez pensó que ya todo se había acabado en su ministerio, que ya no había nada más que hacer. Pero note lo que le dice el Señor: esta es la tierra que aún falta por conquistar, todas las regiones de los filisteos y de los gesureos. Entonces había una misión. A veces nosotros pensamos que ya hemos hecho mucho, pero mientras estemos en esta tierra y el Señor tenga nuestra vida en sus manos, Él es el que sabe
Él es el que tiene determinado todo lo que tenemos que hacer todavía. ¿Quiénes pueden decir amén? Entonces, hay algo que todos nosotros tenemos que saber, y es que la iglesia está llamada, mis hermanos, a poseer tierra de gigantes. ¿Quiénes lo creen? Nosotros no nos damos cuenta, porque si pudiéramos tener un lente para ver la esfera espiritual, veríamos todo lo que se levanta contra nosotros. Hoy nos hablaba el Señor de lugares en los cuales hemos entrado y no sabemos la contaminación que se impregna en los pies. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando les lavó los pies? ¿Alguien recuerda? Les dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero los pies, mis hermanos, están en contacto perenne con la contaminación. Y no nos damos cuenta. Y el Señor, así como en las películas o en los lugares para resaltar algo, ponen un spot de luz. Así me mostró el Señor la visión hoy. Era un spot de luz sobre los pies sacrificados del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestros pies pudieran ser descontaminados. Todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mis amados. Yo en ese momento pensé también en la corona de espinas. Sacrificaba su mente para que nuestra mente pueda ser redimida. Todas sus manos para que pudieran ser también sanadas, limpiadas. ¿Cuánta gente no es robada todo el tiempo? Porque quizás sus ancestros robaron o mataron. Hoy lo decía el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos ver todo lo que se está moviendo, sabríamos que tenemos mucho trabajo, que hay estructuras gigantescas, pero que para el poder de Dios no es nada derribarlas. Cuando nosotros tenemos un rema de Dios, no importa de qué tamaño sea la estructura, se va a caer. El problema es adelantarnos al tiempo y al momento, ¿verdad? Porque si nosotros se nos ocurre ir a derribar una estructura y no es el tiempo, no va a pasar nada y la estructura se va a venir sobre nosotros, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar conectados todo el tiempo con lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Entonces, la misión de una de las estructuras de gigantes es quitar la identidad de nosotros. Y nosotros necesitamos convicción de identidad. Diga conmigo, necesito convicción de identidad. ¿Por qué la gente está sometida a los demonios? Y los demonios los atacan, los oprimen, los asustan, los enferman. ¿Por qué? Porque no han tomado su verdadera identidad, ¿verdad? Fíjense que vamos a ver lo que quiere decir gigante. De latín giga, es un adjetivo que quiere decir que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie. O sea, el Señor nos está hablando y también nos manda a no tenerles miedo, de que aquellas cosas a las que nosotros nos enfrentamos son grandes, son gigas. Usted entiende, ¿verdad?, lo que es un giga ahora. Son gigas, son gigantes. Pero no importa el tamaño de la estructura si el Señor nos da la orden de derribarla. ¿Amén? Entonces los territorios se conquistan derribando gigantes. ¿Cómo va a conquistar usted el territorio de la abundancia? A ver, dígame. ¿Cómo va a derribar el demonio de la escasez? Ay, Norma, así decía Mónica, entregando diezmos, ofrendas, usted se va abriendo paso. Y entonces usted va a poder derribar a ese demonio que no le ha permitido entrar a la tierra de la abundancia. Hay gente que está todavía en la tierra de la escasez, en los desiertos, ¿verdad? ¿Y cómo va a salir de ahí? Derribando el gigante que cuida que usted no salga. Hay gente que no ha salido de la enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué cree que hay ahí, en ese territorio de la enfermedad? Hay una estructura grandísima, ¿verdad? Pero para eso, para derribar a todos esos gigantes que no se han conquistado, necesitamos tener firme y clara nuestra identidad en Cristo. Amén. Entonces vemos que la misión
de una estructura específica es mantenernos sin creer quiénes somos verdaderamente en el Señor. Ore, ay no, pero si yo no sé ni cómo. Es que párese en su autoridad. Ay no, mejor que ore el pastor o la pastora. Porque no tiene clara su identidad en el Señor. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice en Deuteronomio 11:23. Entonces el Señor expulsará de su territorio a todas esas naciones. Así podrán, ¿qué? Dígalo recio, así podrán, ¿qué? Conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. ¿Quiénes necesitan todavía conquistar territorios de bendición? Todos necesitamos conquistar territorios de bendición. Siempre hay una estructura que está trabajando para mantenernos prisioneros, ¿verdad? Pero este es un día de libertad. Miren, yo encontré una simbología tremenda en lo que significa conquistar. Aquí se los puse todo. En su raíz etimológica significa obtención del dominio y control de una población, territorio o posición como consecuencia de una guerra. ¿Alguna vez le ha preguntado al Señor cómo se tiene que parar por su lugar donde está ubicado? Por su barrio, por su colonia, por los alrededores de su casa. Necesitamos que el Señor nos diga qué hacer. A nosotros el Señor nos acaba de decir no hace mucho que tomáramos autoridad porque habían sido lanzados espíritus de desánimo para que la gente se alejara de la iglesia. No de esta, solamente de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y en ese momento nos paramos y empezamos a batallar por nuestro territorio. Pregúntele al Señor. Ese día batallamos hasta por el territorio de sus casas, porque como no se los estaba hablando a ustedes, nosotros nos paramos por el territorio de sus casas. Hay espíritus de las tinieblas, estructuras espirituales que el fin de ellos es atormentarnos. Y tal vez son entes espirituales que están en el territorio y nos visitan cuando estamos dormidos para traernos pesadillas. A veces uno despierta todo adolorido. Tal vez ha tenido ataques espirituales en la noche, ¿verdad? O sea, necesitamos obtención del dominio y control de nuestro territorio. Segundo, quiere decir población o territorio cuyo dominio y control se consigue como consecuencia de una guerra. Durante el primer año de guerra, el ejército alemán logró numerosas conquistas de territorios. ¿Qué cree que es dominar un territorio? ¿Qué hacía el gobierno alemán? Se establecía y ellos imponían que es su cultura, su pensamiento, pero ellos tenían claro quiénes eran ellos, porque mañana, tarde y noche, los discursos de Hitler, ¿verdad? Ellos estaban seguros en su pensamiento de lo que estaban haciendo, de su ideología. Y la identidad es tener clara la ideología, ¿verdad? Cuando uno se siente vencido por el enemigo, tiene problemas de identidad. No ha tomado dominio y control sobre su territorio. Y a veces es este territorio el que no está conquistado, ¿verdad? Y tercero, la obtención de un premio o un beneficio con el esfuerzo y el trabajo. Entonces, ¿cuál será el primer territorio que nosotros debemos conquistar? Obviamente el nuestro. Mire lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces, antes de ir a conquistar un territorio, dígale al Señor que usted quiere que el Espíritu Santo en usted conquiste su propio territorio. Hay gente que es brava y se quiere quedar brava para toda la vida. Y esa no es la voluntad de Dios. Usted piensa en el modelo perfecto que se llama Jesucristo.
Y Jesucristo no se mantenía bravo ni peleando con todo el mundo, ¿verdad? Jesucristo tenía un carácter estable y supo conquistar territorios. Amén. La pastora Adriana hablaba de qué tiene Satanás en nosotros, ¿verdad? Y por eso que tiene él es que no hemos podido conquistar este territorio, ¿verdad? Entonces, pidámosle dirección al Espíritu Santo. Si usted necesita ayuda para poder conquistar su territorio, obviamente la ayuda del cielo la necesitamos, aunque a usted lo vayan a ministrar, órele primero al Señor, que le ponga la persona adecuada, pero que usted quiere conquistar primeramente este territorio, ¿verdad? Sí, son bastiones. Si usted, aquí dice que más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido el control? Porque nos falta dominio propio. ¿Cuántas veces hemos hablado de más? Porque nos falta dominio propio. Comido de más, bebido de más, porque nos faltó dominio propio. Y no digamos otras cosas que le agradan a la carne, porque nos falta dominio propio. Pero el carácter, mis amados, miren, es algo que necesitamos conquistar, que se establezca la presencia de Jesucristo para que nos puedan ver como miraban a Cristo, ¿verdad? Fíjense que Filistea es un territorio, literalmente hablando, que está situado en la costa del mar Mediterráneo. Ahí está Filistea, entre Jope y Gaza. Ahí está ubicado ese territorio donde está Israel, ¿verdad? Y de ahí se deriva el nombre Palestina, o sea que es un territorio que era de los filisteos. ¿Y a quién se lo dio el Señor? A los israelitas. O sea, ¿tienen derecho legal los palestinos de declarar que Palestina es libre? No, porque por ley, por decreto, Dios se lo entregó a Israel, ¿verdad? Pero fíjense que hoy conocemos actualmente a Palestina como los enemigos número uno de Israel, los que meten la cizaña con todos los pueblos de alrededor. Entonces, Filistea representa un pueblo de gigantes. Ahí estaban establecidos los gigantes. Y esos gigantes, esos filisteos, ¿qué pretendían hacer con Israel? ¿Qué pretendían hacer los filisteos con Israel? Esclavizarlos, volverlos sus esclavos, ¿verdad? Hasta que apareció David. Y en su primera intervención derribó a un gigante que todos conocemos, que se llamaba Goliat. Y Goliat es tipo de esa estructura que viene en contra de nosotros para que no tengamos una verdadera identidad. Y este representa orgullo, vanidad, prepotencia, altivez, arrogancia. Miren, estos son los opositores más fuertes que tiene la identidad en Cristo. Si nosotros todavía identificamos gigantes o espíritus pertenecientes a esa estructura gigante que le vamos a llamar Goliat, tenemos que derribarla. Porque en tanto en nosotros haya algo de orgullo, de vanidad, de prepotencia, de altivez, de arrogancia, nosotros vamos a estar batallando toda la vida y no vamos a tener la autoridad ni la legalidad de derribar un gigante de cualquier índole. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene más derechos en nosotros. Haga de cuenta que todo esto es hierro y el enemigo es un gran imán. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, Dios, me estás guerreando, si tú sos mío, ¡paz! Te va a jalar. Todo esto tiene que ser erradicado. Tenemos que llegar a conquistar nuestro territorio para que todo esto que todavía pueda estar ahí por ancestros, por costumbre, porque no hemos querido sacarlo, se tiene que ir. ¿Amén? ¿Quiénes lo quieren consentir? Nadie, ¿verdad?
Entonces, miren, todo aquello que es importante y determinante en nuestra conducta va a ser perseguido y atacado por el enemigo. Él no quiere que cambies. Él no quiere que llegues a la estatura del varón perfecto. Se va a oponer, él va a buscar de qué manera te estorba, de qué manera te hace caer. Entonces, ya vimos la importancia que tiene la identidad para poder derribar esa estructura gigantesca que le llamamos Goliat. Ahora, ¿qué es la identidad? La palabra identidad viene del latín identitas, que significa yo soy único y ninguno es igual. Diga, yo soy único y ninguno es igual. Entonces, ¿por qué te quieres parecer al otro? Al artista de cine, a la Barbie que es perfecta, a la que tiene el pelo lacio y rubio, a la que es morenita y tú eres muy blanca y no tienes gracia porque dices que pareces yuca. Así decía mi abuelita. Ay, mijita, es que me quiero asolear un poco, pero ella se ponía pecosa porque parezco yuca. De veras, tenía las piernas casi transparentes, se le miraban todas las venas de lo blanquita que era, ¿va? Pero ¿por qué nosotros pensamos así? Porque no hemos entendido que somos únicos y que nadie es igual a nosotros. Dele gracias porque usted es única. Gracias, Señor, por cómo me hiciste, por el propósito que tienes en mi vida. La Real Academia Española la define como el conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los distingue de los demás. Esa es la identidad. Los dos conceptos revelan la palabra maleable del ser humano. O sea que sí se puede cambiar, sí se puede influenciar cuando esta no es firme, ¿verdad? Entonces, en la práctica significa la forma de pensar. ¿Qué piensas de ti mismo? La forma de hablar, ¿cómo hablas? Hay gente que habla, que no representa a Cristo. Todo el tiempo se está quejando, no estás en tu identidad, ¿verdad? Aparentar y el actuar de cada persona, miren, eso es importantísimo. Y la identidad correcta es importante porque distingue y nos permite creer en nosotros mismos. Usted no va a ir a una batalla si no cree en usted mismo y en lo que Dios puede hacer a través de usted. Siempre va a creerse que está en derrota, amén. Entonces, nosotros tenemos que tener identidad como pueblo de Dios. Tenemos identidad de familia, ¿sí o no? Todo el mundo tiene la identidad de su familia. Tenemos identidad como país, ¿verdad? Hay ciertas comidas que nos gustan porque somos guatemaltecos, los frijolitos con crema, qué ricos, ¿verdad? A mí me gustan con aceite de oliva. Porque así me acostumbré, ¿verdad? Pero hay cosas que nos identifican con la cultura. ¿A quiénes les gusta la comida chapina? Las tortillitas. Hay gente que no puede pasar sin las tortillitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una identidad de pueblo. Pero más importante que eso es tener la identidad de Cristo. Hacer las cosas que Él hacía porque tenemos convicción. Eso es tener identidad. Miren los nazis cuando llegaban a un lugar, ellos se imponían. Y nosotros tenemos que tener la identidad del que se tiene que imponer por amor, no por temor. Pero tristemente muchos han adoptado la identidad de infundir temor para que les obedezca en la casa y hasta en la iglesia. Ay, no, es que qué miedo me da el pastor. ¿Y por qué? La pastora también. Para no herir susceptibilidad. No, yo no estoy hablando de esta iglesia, de todas. ¿Verdad? Pero hay gente que le tiene miedo al pastor.
Yo supe y se los he contado aquí, de un pastor que no sé si ya se murió o todavía está en silla de ruedas, pero está como un vegetal, pero él tenía en la congregación una cosa horrible, una tiranía espantosa, al grado que fue a bajar del avión a una niña porque no le había dado el permiso de hacer un viaje. Nosotros tenemos que entender, cuando tenemos una identidad correcta, sabemos quiénes somos en Cristo. Sabemos que de ninguna manera podemos nosotros intentar dominar a una persona o manipularla. Eso no es de Dios. Jesús no obligó a nadie. ¿Y cómo se sujetaban? Por amor. Entonces, mientras más amor demos nosotros a las personas, no vamos a tener necesidad de imponer nada. La gente, y así es igual en la familia. El esposo no tiene que estar diciendo, te tenés que sujetar porque soy la cabeza. Si usted ama a su esposa, la trata como vaso frágil, ¿cuál va a ser la respuesta de la esposa? Sujetarse, ¿verdad? Entonces ya me estoy perdiendo yo por estar yéndome por otros lados, ¿verdad? Por estar hablando del pastor. Entonces nuestra identidad, amados, como hijos de Dios es muy, pero muy valiosa. Porque si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber a dónde vamos, ni qué quiere el Señor, ¿verdad? Nuestro enemigo, ese gigante, ese se ha encargado de que no tengamos la identidad correcta. Entonces tenemos la identidad de la mamá, es que yo soy igual a mi mamá. Así era mi mamá, o así era mi abuelita, o así era X, ¿verdad? Tal vez la persona que usted hubiera querido ser. Yo conozco a alguien que le dijo a otra, yo hubiera querido que usted fuera mi mamá. Imagínese. Pero usted tuvo una mamá que ejerció una influencia para bien o para mal. Pero ahí está dentro. Y lo vamos a ver. Fíjense que hay muchos hijos de Dios que hoy en día están adoptando otras identidades. Les gusta el hablado de un predicador y hasta lo empiezan a imitar. Empiezan a imitar sus ejemplos, sus gritos. Y así no es. Cada quien es único y tiene un propósito único. Amén. Entonces, miren, algo que es importante y que tenemos que saber es que la identidad se va construyendo. ¿Y desde cuándo? Me va a decir. Desde pequeño. Y se construye a través de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que comemos y aún nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Se alimenta de la información que recibimos. Y yo he compartido a otras personas que nosotros estuvimos dentro de nuestra mamá, pero ¿sabe una cosa? Que hoy nuestra mamá está dentro de nosotros. Y tal vez lo que más mal nos caía, nosotros lo hacemos, inconscientemente, porque fue lo que vivimos. ¿No le ha pasado que uno dice, hoy estoy haciendo lo que mi mamá hacía o estoy diciendo todo lo que ella decía? Porque la tiene adentro. Ella fue una parte importantísima de la formación de su identidad. Yo le aseguro que muchas de las cosas que usted tiene grabadas adentro las recibió en su casa. Y si usted recibió, ¡ala, pero qué inútil, no puedes hacer nada! Por eso usted no puede hacer nada. Y tiene una identidad de inútil, porque eso fue lo que toda la vida le ministraron, eso fue lo que toda la vida le dijeron. Ajá, cabal. Entonces, la identidad se va construyendo con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos oído. Hay gente que tiene la meta de enriquecerse porque era la meta de la familia. O la meta de que siempre vamos a ser pobres, porque ese era lo que oía de día y de noche. Entonces piense por un momento y pregúntele al Señor qué costumbres de su casa le robaron la verdadera identidad en Cristo y no lo dejan subir de nivel.
Fíjense entonces que cuando la identidad es madura y es correcta, le da sentido a la existencia de las personas. Hay gente que dice, yo no sé ni para qué nací, ni para qué estoy aquí, porque no tienen una identidad, ¿verdad? Una persona con identidad está segura, no solo de sí misma, y no la mueven fácilmente en sus emociones, que es lo que más ataca el enemigo. Hoy amanecí triste, hoy amanecí deprimida. Una enfermedad la pone temerosa, asustada. ¿Quiénes sienten que cambian de estado de ánimo de un día a otro? Eso es un ataque a su identidad en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver las consecuencias de la falta de identidad. En primer lugar, confusión y desorientación. Cuando una persona pierde su sentido de identidad, puede experimentar una sensación de confusión. No sé qué hacer, qué decido, qué hago, porque está confundida en su mente, ¿verdad? Baja autoestima. Hay gente que no cree que puede lograr grandes cosas porque se siente menos, ¿verdad? Y no tiene confianza. Dificultad en las relaciones, hay la falta de claridad sobre la identidad, puede dificultar la formación y mantener. Miren, usted puede hacer una amiga hoy, pero mantenerla durante días, meses y años, eso no es fácil, eso se construye. ¿A través de qué? De la aceptación. Esta me cayó mal, me dijo esto y lo otro, pero yo la voy a perdonar y la voy a aceptar tal y como es. Así es como se va haciendo una amistad, a base de aguantar, ¿va? Los malos modos, las malas caras, pero la gente que no aguanta nada, porque no tiene una identidad clara en Cristo. ¿Por qué aguantaba el Señor que le dijeran que era un farsante, que era un blasfemo? Porque sabía quién era. Pero hay gente, es que me agredieron, ya no me voy a juntar con él. Entonces no puede tener no tiene la capacidad de tener buenas relaciones, ¿verdad? Pueden haber problemas de salud mental como ansiedad, depresión, estrés, todo eso son problemas mentales, no es que usted esté loco, sino que tiene problemas en la mente. Dificultad en la toma de decisiones, hay personas sumamente indecisas hasta para comprarse una blusa, tienen que pedir la opinión de 5 más. ¿Será que esta me queda? ¿Será que me gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Porque tienen esa dificultad, ¿verdad? O sea, sí es problema la falta de identidad. También la gente que no tiene identidad se hace fantasías, se inventa una vida o relaciones que no existen. Fulanita está enamorada de mí, me mira y ni existe. La otra ni ha pensado en el fulano, ¿verdad? Pero la gente que no tiene una identidad clara se hace fantasías, hace historias, inventa personalidades. Yo he conocido personas que han inventado en su niñez hasta que tenían otro apellido. Y se ponían apellido de la gente rica de acá. Y en su casa, si preguntan por fulano de tal, soy yo. ¡Qué ridículo! Sí, te reís, pero ahí te voy a contar de cerca. Porque no, aquí es peligroso. Pero sí, gente que se hace una fantasía de una personalidad que no es, ¿verdad? Entonces, cuando uno constantemente necesita de la opinión de los demás, necesita que se refuerce su identidad. Entonces, ¿cómo se afecta la identidad cuando somos niños? Aquí vamos a ver. ¿De los padres muy exigentes o de los padres ausentes? Hoy hay muchos padres que están en la casa, pero están en el teléfono. Y el niño, mamá, espérate, ahí te voy a decir. Mamá, mira mi dibujo. Si usted no atiende lo que su hijo de kinder le quiere decir, no espere cuando sea adolescente que entable una conversación con usted. Y a nosotros pudo habernos pasado eso, que tuvimos padres tan exigentes que nos dañaron nuestra autoestima, nuestra identidad fue dañada. Y
los padres ausentes, como también los padres demasiado posesivos. El hijo llega a vivir pendiente de qué va a decir mi papá o mi mamá, porque son puros papás gallina. Quieren tener a los niños bajo las alas. ¿Cómo va a estar la identidad de ellos? ¿Verdad? Pendiente, ¿qué dice mamá? ¿Qué dice papá? ¿Lo hago? No lo hago. Una inseguridad terrible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es nuestra identidad sin Cristo. Mire lo que dice Filipenses en esta versión, nueva versión internacional. Yo mismo, mire, dice, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este era Pablo, antes de tener una identidad en Cristo. Rígido. Saulo, este era Saulo. No tenía la identidad de Pablo, ¿verdad? Mire, él se creía como perfecto, porque hacía todas las cosas perfectas, intachables. Pero vamos a ver su nueva identidad como Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón, mire, esto es bello, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Usted dice que el Señor es su Señor, pero hace lo que se le da la gana. El Señor le ha dicho, ya no quiero que tengas ese carácter. Ay, sí, Señor, quítamelo. No, trabájelo usted. Ajá, trabájelo usted. ¿Verdad? Ay, quítame esta mujer que es tentación para mi vida. No, quítese usted de esa tentación. Huyan, le dice, de la fornicación. Hay cosas que queremos que todo lo haga Dios. Ay, dame más amor. Y el Señor te derramó todo su amor. Solo es de trabajarlo. Decídete amar a los demás, ¿verdad? Mire lo que dice. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, dígaselo al Señor. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Yo le aseguro que si yo le pregunto a cada uno si es bueno, me dice que sí. Pero ¿qué dirá el Señor de nosotros cuando nos hace un test? ¿Verdad? ¿Qué dirá el Señor del estado en que estamos? ¿Verdad? Entonces vamos a ver la identidad que da el mundo. ¿Cómo te califica el mundo? ¿Quiénes son tus padres? ¿De qué linaje provienes? ¿Qué nacionalidad tienes? Mexicano, mucho orgullo van a decir aquí, ¿verdad? No, usted tiene que decir de la patria celestial. Esa es la verdadera identidad. ¿Qué profesión o trabajo realiza? Eso es lo que le da identidad al mundo a una persona, ¿sí o no? Cómo viste, cómo se expresa, qué conocimiento tiene. Pero cuando nosotros tenemos identidad en Cristo, podemos vivir como Él, pensar como Él, hablar como Él y actuar como Él. Y eso es lo que nos falta, ¿va? Entonces, ¿creen ustedes que necesitamos que sane nuestra identidad? Nuestra identidad, la vida de Cristo tiene que llegar a ser nuestro estilo de vida. Piense cómo se porta usted, no aquí. Aquí tiene cara de santo, créamelo. De veras. Pero piense cómo se comporta con el más cercano, su esposo, su esposa, sus hijos. Cómo se comporta con sus padres, si los tiene. ¿Cómo se comporta? ¿Verdad? Mire,
los hijos son una tremenda responsabilidad. Yo le he tenido que pedir perdón muchísimas veces al Señor porque me he dado cuenta que en muchas cosas metí la pata. No sabía. Ah, con razón, dice. Ya sabía que no se iba a quedar callado. Pero en serio, dice que son herencia de Jehová. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Los que tengan niños chiquitos, aprovechen este tiempo para que ellos se formen una identidad correcta. ¿Puede decir amén? ¿Quiénes tienen niños chiquitos? Ay, muy poquitos. Ah, no, sí. Aprovechen, aprovechenlos. Vamos a ver este pasaje que lo hemos visto muchísimas veces, pero lo vamos a volver a ver. Primero Samuel 17, 1 y 2, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acampar. ¿En dónde se congregaron? ¿Y a qué pertenece Soco? Entonces, ¿qué? Invadieron su territorio. Estaban en su territorio y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. La Biblia no pone nada por gusto, todo tiene un propósito y aquí nos hace ver que ellos irrumpieron en el territorio de ellos, como muchas veces el enemigo ha irrumpido en este territorio. ¿Usted cree que no? ¿Quiénes creen que sí? Levante la mano. Todos sabemos que algunas veces ha invadido nuestro territorio, ¿verdad? Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué quiere decir congregarse? Es juntarse en el mismo lugar con el fin de apoyarse mutuamente. Eso quiere decir congregarse. Entonces, ¿quiénes se congregaron y se juntaron? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Acampar significa detenerse en un lugar al aire libre para estar temporalmente en ese lugar. Entonces, esto nos habla de dos cosas. Primero, que los de Israel estaban detenidos porque solo se juntaron, no se congregaron. Es importante estar congregados, no solo juntarse. Allá tengo mi grupito y oigo la palabra. No, es importante congregarse. ¿Para qué? Para tener más fuerza. No se congregaron. Y segundo, aceptaron la situación de opresión y amenaza porque perdieron la identidad en Dios. Vamos a ver cómo. Dice, y se los voy a leer, el verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo? Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire, esto es importante. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, aquí vemos, el gigante entró en su territorio. ¿Cuántas veces hemos dejado que el gigante entre? Cuando usted es temeroso y mantiene un temor, usted dejó que el gigante entrara en su territorio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo, no dejarlo entrar. Si usted lo saca, es que ya renuncia al temor, ok, pero si vuelve a querer venir y a temorizar, no, ya te eché fuera. No vas a venir otra vez. Amén. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esos filisteos estaban en territorio israelita, y tomaron posesión de una tierra que le pertenecía a qué parte. Lo vimos, a Judá. ¿Y qué significa Judá? La alabanza.
Cuando nosotros entramos en insatisfacción, en queja, en murmuración, esto me cae mal, esto no me gusta, esto aquí, esto allá, no me siento satisfecho. Los 600 ciclos de hierro son 17 libras. Eso pesaba La punta de la lanza pesaba 17 libras, imagina. La punta. ¿Cuánto pesaría el resto? Otro día vamos a hablar qué significa toda esta armadura del gigante. Entonces, cuando comienza la queja, el gigante está en tu territorio. Ya invadió Judá. Cuando en tu casa sola no puedes adorar, y aún aquí cuando vienes, preferirías que entráramos de una vez a la palabra porque no te sientes cómodo en la alabanza. El gigante está en tu territorio. Hay que sacarlo. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Fíjense que la falta de identidad hace que el enemigo se empodere. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Ya una vez expliqué yo que era un paladín. ¿Quiénes lo recuerdan? Era alguien que era famoso, reconocido por sus hazañas de guerra, porque había sido vencedor. Entonces era contratado. Los filisteos lo contrataron para que peleara por ellos. ¿Para qué? Para intimidar a Israel. Usted sabe que el enemigo hace contrataciones. ¿Para qué? Para derribarlo a usted. Entonces el enemigo reconoce a los que no tienen identidad en Cristo y a esos los va a tener subyugados. Y siempre les va a presentar lo que más los pueda intimidar. ¿Qué es lo que más temes? Eso ahí te va a mantener atado, te va a mantener esclavizado. Fíjense que dice que era de Gat. ¿Quiénes saben qué significa Gat? Significa lagar. ¿Y qué es un lagar? Un lagar es un recipiente en el que se pisa la uva para obtener el mosto, ¿verdad? También se prensa la aceituna para obtener aceite. Es un lugar de pisotear, de pasar, un lugar destinado a esas labores. Ese gigante tenía destreza en pisotear porque era lo que se hacía en su territorio. Esa era su identidad. Hay gente que su trabajo es pisotear. Quieren mantener a la gente debajo de sus pies. Ese era Goliat. Y eso era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Por eso comenzó a pisotear al pueblo de Israel. ¿Cómo? Con intimidación. Si en algún momento usted ha tratado de intimidar a alguien, pregúntele al Señor qué parte de su territorio está invadida. O puede ser que usted esté siendo víctima de alguien que la intimida, ¿verdad? Alguien a quien usted le tiene miedo. Hoy hay muchas personas que provienen de hogares que han sido como Gat, donde el papá machucaba a la mamá y a los hijos y usted ahí vivía. ¿Y qué va a hacer usted? Lo mismo, ¿verdad? Hay gente que fue pisoteada toda su vida y decide, ya no voy a ser pisoteada más, ahora yo voy a pisotear. Alguna vez, hace muchos años, dieron una película, no es de mi tiempo que conste, sino del tiempo de mis papás, pero la vi, que se llama Lo que el viento se llevó. Y en esa película, la mujer había sufrido ya tanto, que agarra la tierra y dice, y que ya no va a ser ella pisoteada, sino que ahora ella va a pisotear. Y así, de verdad, se volvió, pero tremenda. Y hay gente que ha sido tan humillada que tiene que sanar de eso para que el gigante salga de su territorio, ¿verdad? Entonces vamos a ver las diferentes estrategias que utiliza este gigante. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Qué significa dar voces?
Miren, el grito del enemigo puede ser literal a través de personas bajo efectos demoníacos. Hay gente que de un grito lo paraliza a uno. Nuestra alma no fue hecha para aceptar gritos. Y me decía una vez la doctora Calle que el alma es como la gelatina, es frágil. Y para ministrar el alma no se debe de alzar la voz. Yo declaro que tú eres sano. No va a sanar, porque tal vez la conecta con los gritos que recibió del marido, o del papá, o del tío, o del hermano grande, qué sé yo. El alma es delicada. Entonces el enemigo sabe que un grito nos puede asustar y que le tengamos miedo a la persona, ¿verdad? Fíjense que cuando los padres usan gritos para someter a sus hijos, van minando poco a poco su autoestima. Es lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué va a tener el hijo al padre? ¿Amor o miedo? Miedo. Definitivamente que miedo, ¿verdad? Porque se afectó su identidad. No digamos si además utilizan como inútil, vago, haragán, nunca haces nada, desordenado, cochino. Es lo peor. Cuando usted le diga sucio, cochino a alguien, usted lo está exponiendo a un espíritu inmundo que venga a su vida. Tenemos que cuidar esto, mire. Entonces ya vimos que intimida a base de gritos, ¿verdad? Tal vez nos gritaron y hoy necesitamos sanar de eso. Esa estructura utiliza la amenaza y la condición. Dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, que esa es una condición, ¿verdad? Y nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿Qué era eso? Una amenaza y una condición que estaban poniendo, ¿verdad? Ese gigante también hace desafíos. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué hacían aquellos? ¿Cómo estaba su identidad? Estaban temblando. Pero vamos a ver por qué estaban temblando ellos. Ese gigante, esa estructura es persistente para acosar y no se rinde fácilmente. Dice que salía todas las mañanas y todas las tardes a desafiarlos, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Fíjese que turba y provoca miedo. Dice, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Tuvieron gran temor. Esto ya lo dije, que es persistente. Por eso el Señor dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros, porque él no se va a rendir tan fácilmente. Menosprecia y maldice. Dice que echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. Miren, estar escuchando durante 40 días todo esto, ya se lo llegaron a creer. Aquellos estaban intimidados, pero esto es importante. Y notemos entre las palabras que le decía el gigante, ¿cuál fue determinante? ¿Para qué os habéis puesto? Mire, en orden de batalla. No soy yo el filisteo. Él tenía identidad. Sabía que era el filisteo, pero sabía que ellos no. Y vosotros, siervos de Saúl. Nunca les dije, ustedes pueblo de Dios. ¿Por qué les diría siervos de Saúl? Porque cuando servimos más al hombre que a Dios, perdemos la identidad. Hoy hay mucha gente que hace miles de cosas que no se deben hacer en frente del pastor, pero en la calle hace todo lo que no debe hacer porque no tiene identidad con él. ¿Es siervo de quién? Del pastor. Estos eran siervos de Saúl, ¿verdad? No eran siervos de Dios.
Cuando servimos más al hombre que a Dios, el enemigo logra tenernos sometidos. David tenía clara su identidad y por eso venció al gigante. Dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea que él no fue intimidado ni tuvo temor, pero no había estado escuchando. Es que mire, así como la fe viene por el oír, el temor también. Si usted todo el tiempo está escuchando en su casa, ay, ten cuidado, te vas a caer, ay, no, te puede pasar algo, ay, no, qué peligro. ¿Qué le va a estar entrando en el oído? ¿Fe o temor? Temor. Eso se tiene que desarraigar, ¿verdad? Eso puede venir hasta de saber cuántas generaciones. Sus papás fueron temerosos porque ellos mismos recibieron temor. Entonces tenemos algo que nos conecta con el enemigo por donde él pone el lazo, ¿verdad? Entonces, miren, es importante recordar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Quiénes han recibido milagros en el pasado? ¿Han recibido milagros? ¿Quiénes han sido sanados en el pasado? ¿Por qué tienen miedo ahora cuando se enferma? Mire lo que David hizo. A él le dijeron, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero él venció. ¿Qué lo estaban haciendo? ¿Qué le estaban diciendo? Lo estaban menospreciando. ¿Qué más? Lo estaban intimidando, ¿verdad? Y fíjense que su hermano lo había intimidado y lo había menospreciado un poco antes. Vaya que no era sentido, si no se hubiera ido. La gente sentida no puede guerrear. Tiene que sacar ese gigante de ahí si quiere ser vencedor, porque la susceptibilidad lo tiene en una trampa. Pero David venció ese menosprecio y la intimidación. La gente muy sentida está afectada en su identidad en Cristo. Y un menosprecio se la trae abajo. Va a ir a la guerra, lo que contaba Bessie, ¿verdad? Que ella, muy linda, ya iba a ir a la batalla y había tenido un gran trauma. Hay pequeñas cosas que nos impiden batallar contra el enemigo, ¿verdad? Es importante recordar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Mire, la respuesta de David es bella. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, se acordó lo que hacía, ¿va? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué sabía David? ¿A qué ejército pertenecía? Al ejército del Dios viviente. Él no pertenecía al ejército de Saúl. Él pertenecía al ejército del Dios viviente. Es que si orara por mí tal siervo, ¿no ha oído eso usted? Es que yo quisiera que fulano directamente orara por mí, porque la pastora ya oró, el pastor ya oró y nada pasa. Usted no pertenece a ellos, pertenece al ejército del Dios viviente. Y él, sea quien sea el que va a orar por usted, ahí está el Espíritu Santo ministrándole. Pero eso lo tiene que llegar a creer, porque si no lo cree así, su identidad está afectada, ¿verdad? Saúl tenía terror del gigante, pero David tenía la certeza que las victorias que Dios le había dado en el pasado se la podía dar siempre. Amén. Las tenía presentes. Además, él no necesitaba aprobación. Si él hubiera necesitado aprobación, ay no, ya me dijo Saúl que no puedo, pues mejor no.
Y aquí muestra su identidad. La circuncisión era la señal del pacto. Se los hemos dicho miles de veces, pero tal vez usted antes no lo había oído. Era la señal del pacto y él sabía bajo qué pacto estaba. ¿Usted sabe bajo qué pacto está? A ver, pregunto a dedo, ¿bajo qué pacto estás? En la sangre de Jesucristo es el pacto, el nuevo pacto, que nos hace vencedores, que nos hace someter al enemigo. Amén. Entonces, y lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ir corriendo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre ¿quién? Entre mí y vosotros, dijo el Señor. Entonces, para no perder la identidad, tenemos que tener presente las promesas del Señor, ¿verdad? Algo que una persona que tiene identidad no acepta son vestiduras ajenas. Yo no anhelo la unción que tienen otras iglesias, porque ellas tienen otro propósito. Yo anhelo la unción fresca que Dios tiene para esta casa. Y así tiene que ser usted, ¿verdad? Dice que Saúl vistió a David con sus ropas. Yo quiero el manto del Señor. En una ocasión alguien le dijo a Guaito, es que a mí el Señor me ha dado la unción de Benny Hinn. Respeto a Benny Hinn, pero el Guaito que no se queda callado. Ay no, pues yo prefiero la del Espíritu Santo. Porque eso es vestir ropas ajenas. Yo quiero la unción que tiene tal pastor o tal pastora. No. Pida la unción del Espíritu Santo para cumplir su propósito. Amén. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada. Ya me imagino cómo se vería el pobre, ¿verdad? Sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando tenemos identidad, no buscamos estrategias ni vestiduras ajenas. Tenemos la certeza de que el Señor nos va a dar nuestro propio estilo, nuestra propia dirección, nuestras propias estrategias. David no tuvo miedo de rechazar las vestiduras del rey. ¿Por qué? Porque tenía una convicción interna de quién era. Y sabía que podía vencer al gigante que estaba intimidando a todo el pueblo. Las armas de David. Dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué serán la vara y el cayado? En realidad pueden entrar en la categoría como herramientas de protección y de guía, respectivamente. Y todos tenemos acceso a ellos. La vara los protegía de los depredadores, porque para eso usaba la vara, ¿verdad? El cayado era una herramienta de guía con un gancho en un extremo, que al ponerla alrededor del pecho de la oveja la aseguraba, ¿verdad? Y dice que, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y aquí vemos la función de la estructura. Los gigantes no trabajan solos, ¿verdad? Pero aún así no lograron detener a David. David venció el menosprecio y revocó la maldición. Y eso es algo que tenemos que hacer. Devolverle al diablo todo lo que él nos está mandando a decir. Tenemos que hacerlo. Revocar la maldición, ¿verdad? Y notemos cómo la revocó. Primero vamos a ver lo que le dijo el gigante a él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué es eso?
lo vio de menos, lo menospreció, ¿verdad? Porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. ¡Ay! ¡Qué miedo! Hubiera dicho otro, de veras que yo vengo solo con un palo y una piedra. Y maldijo a David por sus dioses. Ahora vamos a ver lo que David le contestó. David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Una lanza que solo la punta eran 17 libras, era para botar y matar a alguien, ¿verdad? Pero yo vengo a ti en el nombre, que es sobre todo nombre, mis amados, el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Mire cómo le contesta, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mire la mentalidad de este chiquitín. Ahí lo mató. Espiritualmente en ese momento lo derribó. Hay guerras de palabras en las cuales tú estás derribado. Y el Señor quiere que te levantes y revoques. Tú no eres esclavo. El enemigo no tiene por qué tenerte bajo sus pies. Tú lo tienes que tener a él. Ahora, ¿qué hizo él? ¿A quién le dio la gloria? David le dio la gloria al Señor totalmente. Cuando una persona tiene identidad no busca reconocimiento. Ay, ni cuenta se dieron de lo que yo les hice, no me toman en cuenta, no me agradecen. Eso es afección de la identidad. Cuando uno tiene clara su identidad, uno sabe a quién está sirviendo y quién es el que lo va a galardonar. Amén. Pero ¿sabe qué? Que también es importante ser diligente y mantenerse en el límite. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David, ¿qué hizo? Se dio prisa, no dijo, mañana lo voy a hacer, ahorita. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hay una línea de batalla en la guerra espiritual, en la que no te puedes salir y entrar al territorio enemigo. Cuando empiezas a maltratar, y hay gente que en la administración empieza a maltratar al enemigo, error, ya cruzó la línea. Ah, ni el chamuco me hace los mandados, ya cruzaste la línea. Te saliste del límite de la autoridad que uno tiene que tener. Estar en el territorio correcto, ¿verdad? No entrar al territorio en donde está el enemigo. Entonces, el guerrero con identidad es diligente, no deja las cosas para después. Cuando Dios habla, cumple. Se mantiene en su territorio. ¿Cuál es el territorio del maligno? Rebeldía. Usted es rebelde, se rebela contra la autoridad, no tiene identidad correcta. Orgulloso. Ajá, no, es que a mí una vez me la hacen y no me la vuelven a hacer. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Si usted todavía tiene eso, no puede guerrear, no puede ganar, porque el enemigo lo tiene agarrado, ¿verdad? O sea, hay cosas que no debemos hacer para no entrar en territorio enemigo. Las armas del Señor son las que funcionan. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Quien depende del Señor sabe que su honda, lo que le declara, es efectivo. Si usted oró en el nombre que es sobre todo nombre, tiene que creer que funcionó. Si no, mejor no ore, porque está usando el nombre del Señor en vano, y eso es pecado, ¿verdad? Entonces, el que depende del Señor sabe que lo que dice es efectivo, es figura de la palabra, es el instrumento que sirve para lanzar piedras, es tu boca. ¿Qué estás lanzando? Por tu boca. Entonces, la palabra correcta, la piedra,
dirigida por el Señor, es la que va a derribar al gigante. Cuando uno está en guerra, el Señor a veces nos ha dado palabra, a repetir palabra 3, 4 veces, 7 veces, no sé. Nos ha hecho hacer cosas como tomar la vara y somatarla, pero es un rema y eso va a funcionar. Amén. No quieras agarrar armas de otros. No te quedan las vestiduras ajenas, tienen que ser las propias, ¿verdad? Entonces, la victoria se da cuando el enemigo es sometido. Entonces corrió David, y con esto voy a ir terminando, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. La persona con identidad sabe que su lugar es sobre el enemigo. Somete al hombre fuerte armado, le quita todo derecho legal, eso es quitarle la cabeza, ¿verdad? Y asegura su victoria. Para finalizar, David tenía claras sus raíces. Dice que Saúl lo mandó a llamar, ¿verdad? Y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Miren, nosotros tenemos que tener claro de quién eres hijo. ¿De quién eres hijo? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿A qué patria perteneces? Entonces, si todavía tú no actúas como Jesús, no vives como Él, te has dado cuenta que todavía te ofendes, todavía ardes en ira y no tienes formado en ti el carácter de Cristo, este es el día. Dios te tiene que sanar de humillaciones, de pobrezas, de maledicencias, de gritos, de la falta de estudios. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor, solo tú conoces el estado de mi identidad. ¿Como quién estoy actuando? ¿Como hijo o hija de mis padres terrenales o como un verdadero hijo del Dios Altísimo, que sabe que nunca me dejarás ni me desampararás, que sabe que tú eres mi proveedor, que sabe que Dios es su escudo, que Dios es Jehová Rafa, su sanador, que sabe que Él es el que pelea muchas batallas por nosotros? Pídele al Señor que examine tu corazón. Si tú no estás contenta con la vida que tienes, estás esperando que otras cosas te hagan felices, no vas a salir de ahí. Si tú no puedes ser feliz estando solo, sola, tú no vas a ser feliz, a nadie ni nada, ninguna otra cosa te va a hacer feliz. Pero si el Señor ha llenado tu vida, aunque estés solo como ermitaño, te vas a deleitar, vas a tener gozo y ante todo vas a tener la certeza de que el Señor no te dejará ni te desamparará. Señor, ven a sanar. Este pueblo ha recibido gritos, humillaciones, intimidaciones que los tienen con la identidad dañada. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que descienda tu Espíritu en esta hora y les revele. Aquí hay muchas mujeres que están padeciendo temores, me dice el Señor, y tienen temor por sus hijos. Y el Señor te dice: no te he dicho que yo cuido mejor a tus hijos. No te lo he dicho, dice el Señor. Suelta pues, suelta a tus hijos, porque el control no viene del cielo. Yo no controlo a mis hijos, dice el Señor. Rompe con eso que te mantiene atada al enemigo. Gracias, Señor, porque estás rompiendo. Renuncia, diga: yo renuncio a ese control, renuncio a ese temor.
Si tú sufriste de abandono de tus padres y tienes inseguridad, dile al Señor, Señor, yo necesito la seguridad tuya, que afirmes mi identidad en ti. Gracias, bendito Dios. Ponte de pie y empieza a darle gracias. Hay un mover aquí espiritual. Y así como el Señor vino esta mañana a purificar nuestros pies, ahora dile, Señor, encamina mis pies. Que yo pueda caminar rectamente, Señor. Firme, con una identidad precisa. Firme en Jesucristo. Tu palabra dice que aquel salmista pacientemente esperó a Jehová. Y él escuchó su clamor y le hizo sacar del pozo cenagoso, asentó sus pies sobre roca. ¿Y qué hizo? Enderezó sus pasos. Dile, Señor, endereza mis pasos, que yo pueda caminar rectamente como digna hija de Dios. Que yo pueda mostrar la identidad de Cristo a donde quiera que vaya. Te alabo y te bendigo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si usted recibió del Señor, déle una ofrenda de palmas, pero désela fuerte, por favor, porque es para Él. Gloria a Dios. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya
Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta.